Bueno, hermano, muy buenos días. Feliz Santo Sábado para todos. Qué bonito es en las iglesias cuando se les concede el tiempo a los niños para que ellos se deleiten también en la palabra del Señor. Ahora vamos a deleitarnos los adultos en la palabra del Señor. Ahí donde estamos vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre bendito y eterno, te damos gracias, Señor, nuevamente por este momento que tú nos permites de estar aquí reunidos en tu santuario, Señor. Queremos abrir tu palabra, Señor, con tu permiso, con el anhelo, con el deseo de que tú nos las des, nos las expliques de la manera que tú deseas que la comprendamos. Que tu sabiduría sea sobre cada uno de nosotros y podamos sacar de ese cofre maravillosos tesoros para nuestra vida espiritual. Tus manos de amor nos encomendamos, bendícenos y guárdanos en Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. El Salmo 139 era nuestra lectura bíblica, el versículo 7. Y si ustedes miran, vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el sepulcro hiciera mi lecho, también estás allí. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Si dijera, de seguro las tinieblas me encubrirán, hasta la noche resplandecerá sobre mí. Ni aun las tinieblas me encubren de ti, y la noche es tan luminosa como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este es un consejo que nos está dando la palabra de Dios. Porque hay ocasiones donde nosotros somos aquellas personas que a pesar de que conocemos al Señor, que somos parte de ese pueblo especial para el tiempo del fin, siempre o por lo general hacemos lo contrario a lo que dice Dios. El Señor siempre en su palabra nos dice y nos recomienda lo que debemos hacer, lo que debemos decir, cómo debemos actuar. Pero si nosotros nos hacemos las reflexiones en nuestro diario vivir, tenemos que decirle al Señor siempre que terminan días, Señor, yo personalmente digo, Señor, hoy te hice quedar mal. Hoy, Señor, cometí este pecado, este error. Pero lo más importante es que usted y yo reconozcamos nuestros pecados, nuestros defectos. Porque nosotros somos rápidos, pero para mirar los defectos o los pecados de los demás. Pero cuando nos miramos a nosotros, queremos de pronto hacer entre comillas como los fariseos, que somos santos. Y estamos viviendo nuestra vida en contra de la voluntad de Dios. De pronto pueden decir, pero ¿cómo así, hermano Carlos? Sí, por ejemplo, vamos a hablar un pequeño ejemplo. Vamos a empezar una campaña, ¿cierto? Y es una campaña distrital. Pero ahorita en este momento podemos decir a todos, buenos hermanos, ¿y cuánto vamos a ir? Todos. Pero en su corazón usted hace lo contrario. Si al caso la campaña fue una vez, el día que le tocó a la iglesia, de resto no volvió a aparecer. Y estamos haciendo la voluntad de Dios. No. Fíjese. Dios nos dice que nosotros siempre debemos hablar con la verdad. Pero hay ocasiones donde usted siempre se deja creer del enemigo y entonces le dice, no, pues es que eso es una mentirita blanca. Es una mentirita sencillita que dije, pero bueno, Señor, usted sabe que va a decirla para quedar bien. ¿Será cierto? Y entonces estamos haciendo todo, y por eso en el texto dice que muchas veces vamos en dirección contraria a los deseos del Señor.
Hay ocasiones donde nuestra vida no es un buen testimonio. Y nos ponemos a pensar, bueno, Señor, ¿qué sucede? ¿Por qué estoy viviendo una vida normal? De pronto una vida vacía, a pesar de que voy el sábado a la iglesia. Muy sencillo, hermano. Porque el Señor ha dejado que nosotros seamos esas personas que vamos a ser llenos del Espíritu Santo, que cada día el Señor nos regala el tiempo para escudriñar la palabra. Cada día el Señor nos regala tiempo para estar en oración con Él, hablando con Él, que podamos estar a paz con el Señor. Ustedes han leído en el libro de Isaías, en el capítulo 18, el Señor dice, venga, pongámonos a paz, venga, aclaremos. Pero hay ocasiones donde pasa una semana y me acuerdo el viernes del Señor, ay, cierto, mañana es sábado. Y podemos preguntarnos, ¿será que estoy haciendo la voluntad de Dios? Y por ese motivo, el enemigo aprovecha todas esas circunstancias para que en nuestra vida haya tropiezos. Y hay ocasiones donde suelen suceder las cosas, es porque en nuestro diario vivir no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y son cosas que aparentemente son pequeñas. Ayer precisamente estábamos haciendo una vigilia ahí en Palestina. Y era una vigilia con la finalidad de que poder pedirle al Señor que en esta semana sea una semana de victoria. Que en esta semana el Señor toque a esas personas que anhelan conocerlo. Que esta semana sea para que cada miembro de la iglesia pueda crecer espiritualmente. Pero tristemente, con otros hermanos, extendimos 121 sillas y no fueron sino 40. Fíjense, y estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Pero somos rápidos para sacar excusas. Ah, no, Señor, usted sabe que llegué cansado de trabajar. Uy, Señor, usted sabe que era que llegué y figúrese, no había agua en la casa. Llegué, Señor, y todavía no han hecho la comida y entonces por eso no fui. Quedamos bien. ¿Y las excusas de quién son? Del diablo, del enemigo. Y tomamos la misma posición del enemigo. Pero queremos que el Señor a todo momento que nos bendiga. Y así no es. Y nosotros encontramos en la Biblia una historia de un personaje que uno al estudiarla comienza a decir, pero bueno, Señor, una persona que te conoce, una persona que camina contigo, una persona que habla con usted personalmente, Señor, y hace lo contrario. Y eso me hace reflexionar y decir, ¿no será que estoy viviendo lo mismo? ¿Que estoy haciendo lo mismo? Porque es que hoy en día, como le decía la hermana, hemos tomado la posición de juzgar a las personas. Y nosotros señalamos a todo el mundo, sí, eso no le hablo más a ese porque ese señor es más necio. Esa vecina, ¿para qué? Esa señora vive haciendo aquello, aquí y tal, y juzgamos a las personas y las condenamos. ¿Y quién soy yo para hacer eso? Si es que el Señor no me ha dado esa autoridad. ¿Quién es el que juzga? Dios. Y hay ocasiones donde nosotros tomamos ese puesto. ¿Con qué autoridad? ¿Quién soy yo? Y entonces vamos a escudriñar esta historia que tenemos en la palabra del Señor y vamos a saber o a conocer cosas que el Señor quiere que usted y yo aprendamos, porque la palabra del Señor dice en Hechos 15:4 que todo lo que fue escrito en la palabra del Señor fue para nuestra ¿qué? Enseñanza.
Y si yo veo los errores de esta persona, el Señor dice, no los cometa usted. Y si vemos virtudes de esa persona, el Señor dice, haga esas mismas virtudes. Y así vamos creciendo en nuestra vida espiritual. Vamos al libro de Jonás. Y en el libro de Jonás vamos a encontrar esta historia, este autor. Y vamos a encontrar cosas que van a crecer, van a ser en nuestra vida espiritual una semilla para el crecimiento. El libro de Jonás dice en el capítulo 1, versículo 1, vino palabra ¿de quién? Del Señor a Jonás, hijo de Amitai, que le dijo. ¿Quién fue que habló con Jonás? Dios. Ahora la pregunta que yo hago, ¿usted habla con el Señor? Claro, porque el Señor nos dejó ¿qué? Su santa palabra. Y si yo todos los días la estudio, entonces estoy hablando con el Señor. Y el Señor me está comunicando su deseo, su voluntad. Pero si yo no estudio la palabra de Dios, pues hago la voluntad de ¿quién? La mía. Y dice que el Señor habló con Jonás. La palabra de Dios dice también que cuando los tiempos postreros dice que hablará por medio de ¿qué? De sueños, de visiones a sus hijos. Y eso es algo maravilloso. Pero nosotros debemos tener esa comunión con Dios para poder hablar con Él. Y la pregunta es, ¿qué significa el nombre de Jonás? Jonás, en hebreo, significa paloma. Y si nosotros miramos, antiguamente las palomas las utilizaban ¿para qué? Para llevar mensajes. ¿Y Jonás quién era? Un profeta, un hijo de Dios, un hombre que conocía muy bien a Dios, un hombre que caminaba con Dios, porque Dios hablaba con él directamente. Pero si nosotros miramos la historia y comenzamos a observar la historia y lo que sucede en la historia, pero ¿por qué Jonás era así? Aún más, dice que la personalidad de Jonás era una personalidad de ser necio, terco, una persona que no sentía amor por los demás. Y nosotros nos vamos a dar de cuenta en la historia que es cierto. Porque el Señor dice en el versículo 2, levántate. Cuando usted le dicen levántese es porque o usted está sentado o está ¿qué? Acostado. Pero aquí Jonás es un hombre, un profeta de Dios, un hijo de Dios, un hombre que habla con Dios y el Señor le dice levántate. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabía que Jonás estaba dormido espiritualmente, estaba muerto espiritualmente. Y entonces por eso la orden del Señor dice, ve a Nínive. ¿Dónde está Nínive? Hoy en día, ¿dónde está Nínive? Allá afuera. Y el Señor le dice a la iglesia de Maranata, levántate y ve y pregona. Pero nosotros tristemente ni siquiera al vecino le pregonamos nada. Ni siquiera a nuestros hijos, a nuestra propia familia le pregonamos las nuevas de salvación. Y decimos, todos sabemos que estamos viviendo el tiempo de ¿qué? Del fin. Y tristemente estamos tomando la misma actitud de Jonás. Somos necios, el Señor dice, vaya y predíquele a Nínive, vaya, levántese y llévele el mensaje de salvación. Y estamos ahí quietos, dormidos espiritualmente. Ni siquiera podemos decir que nos estamos preparando personalmente. Porque hay ocasiones donde he escuchado hermanos que hablan y dicen, hermanos, que si viniera el Señor hoy, no, Señor, o sea, no estamos preparados.
Por eso es que cuando el Señor permite que usted hoy abrimos nuestros ojitos, era para darle gracias al Señor, para que el Señor nos guíe, para que hoy nos tome el Señor, para que el Señor batalle conmigo. Pero no nos ponemos en las manos de Dios. Y por eso el enemigo vive acosándonos a todo momento. Y el Señor dice en su palabra, sigue diciendo en el versículo: ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Y si nosotros miramos en la historia, Nínive era la capital de Asiria. Y dice que habían 120,000 personas en esa ciudad, era grande. Pero tristemente nosotros hoy miramos eso. Geográficamente, Jerusalén estaba acá, Nínive estaba acá, a 800 kilómetros. O sea, estaba al frente de Jerusalén. Y el profeta, el Hijo de Dios, no se había tomado la molestia de ir a predicarles a ellos. Y si nosotros miramos, nos paramos en nuestra casa y al frente del vecino, no sino como 2 metros, y hemos ido a predicarle a él. ¿No? Al de enseguida no nos queda sino medio metro, hemos predicado también a él. No. Pero nosotros nos ufanamos de decir que somos el pueblo de Dios, el pueblo adventista que está esperando la segunda venida del Señor, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y nosotros decimos, bueno, podemos hacer como decía Jonás. Ah, Señor, pero usted va a ir a predicarle a Nínive. Porque si nosotros miramos, estuve buscando, aún más, el profeta Nahum habla sobre Nínive. Y en el capítulo 3 dice que era una ciudad sanguinaria. Así lo dice la palabra de Dios. Gente rebelde, idólatras, gente que vivían pensando era en pelear, en combatir con todo el mundo. Era gente sanguinaria. Pero lo que Jonás no había entendido es que la misericordia de Dios es ¿para quién? Para todos. Y ahí nosotros seleccionamos a los que van a ser salvos, ¿o no? Yo puedo decir, no, la señora me te va a aplicar, la señora ni siquiera ni me saluda, lo que le va a predicar. Y así decía Jonás. Jonás dice, no, yo que voy a ir a tratar con la gente tan sanguinaria, gente mala, gente idólatra, Señor, yo por allá no voy. Hay ocasiones donde nosotros no hemos comprendido lo que es la misericordia de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos esas personas, esos misioneros que llevemos las nuevas de salvación a todas partes del mundo. Porque es que la palabra del Señor no dice, ah, bueno, si ustedes ven aquí, pues ahí cerquitica, vayan a tal lado, no. Cuando los dijo a los discípulos, dijo, vayan a Judea, a Samaria y a qué? A los confines de la tierra. El Señor no nos especificó que teníamos que ir a tal parte nomás. Y vamos a encontrar diferentes clases de personas, claro. Hay personas que van a rechazar, claro. Pero hay personas que van a ¿qué? Aceptar. La palabra del Señor sigue diciendo en el versículo 10, pero Jonás se levantó para huir ¿a dónde? A Tarsis, de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis, pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Muchas ocasiones me pongo a preguntar, o me pregunto, cuando nosotros no nos comunicamos con Dios en nuestro diario vivir,
¿Será que estamos haciendo igual que Jonás? Nos queremos alejar de la presencia del Señor. Y geográficamente, les estaba diciendo, aquí era Jerusalén, aquí al frente tenía a Nínive, aquí dice que estaba Jope, y dice que él descendió a Jope para coger una embarcación. Esta parte era en el tiempo antiguo cuando llamaban el mar grande o el mar Mediterráneo hoy en día. Y él subió a una embarcación, a una gran embarcación. ¿Para ir a dónde? A Tarsis. Si ustedes miran en sus Biblias, ahí van a encontrar los mapas. Dice que al salir de Jope, Tarsis, antiguamente cuando estaba el Salomón, era una parte de la costa de África. Pero Jonás apareció 200 años después de Salomón. Pero dice que era ahí, o si no se había trasladado Tarsis a la parte costera de Europa, para la parte de España. Y dice que para atravesar el mar Mediterráneo, más o menos se echaba una embarcación, en ese tiempo 3 años. Quería irse elegido del Señor. Pero así no suele suceder a nosotros. Hay ocasiones que nosotros queremos alejarnos del Señor. Cuando suceden circunstancias adversas que pronto no entendemos, hacemos reclamos al Señor y nos alejamos del Señor. Y hay ocasiones donde nos dejamos tomar del enemigo. Hay situaciones que nosotros debemos aprender a saber que si suceden es porque Dios lo permitió. Pero nunca pongamos en tela de juicio la misericordia de Dios o los designios de Dios. Porque hay ocasiones donde usted escucha muchas exalventistas que, hermano, ¿y usted por qué no vuelve a la iglesia? No, figure que es que ahí ya eso el anciano me miró feo y no volver por allá. No, figúrese que aquello, que lo otro. ¿Y saben por qué? Nos alejamos de Dios porque no hemos escudriñado la palabra de Dios. Ayer precisamente la hermana diciendo, no hermano, pero es que uno viene aquí y es tan incómodo porque no hay que el hermano fulano, que la hermana. Mira hermana, la Biblia es tan clara, el Señor es tan claro. Hebreos 12:2 dice que he puesto los ojos en Jesús. Sencillo. Pero muchas veces, como no escudriñamos la palabra de Dios, no sabemos. Y sacamos excusas. No, yo no vuelvo más allá. Es por este y este motivo. No vuelvo más. ¿Y quién está perdiendo? Yo, porque yo me estoy apartando de Dios. Y por eso es cuando vienen los momentos difíciles a nuestra vida. Si usted mira en el Antiguo Testamento, decía que cuando el pueblo del Señor se alejaba de Dios, le venían ¿qué? Las calamidades, los tropiezos, las dificultades. Y digo yo, ¿para qué tenemos que pasar por esos momentos difíciles? ¿Por qué nos alejamos de Dios? Si lejos de Dios no somos nada y estamos en las manos de ¿quién? Del enemigo. Caminar con Dios es lo más hermoso, lo más bonito. Y miren que aquí Jonás, un hombre que conocía a Dios, un hombre que era profeta de Dios, un hombre que hablaba directamente con Dios, hacía totalmente lo contrario. No había dejado que el Señor, que el Espíritu Santo amoldara su espíritu, su corazón, y por eso dice que su temperamento era ese temperamento fuerte, ese temperamento que no le importaba si allá se iban a perder, que se perdieran. Eso era su manera de pensar, no la de Dios. Y por eso Dios lo mandó, vaya allá a Nínive. Yo necesito que esas personas se salven, porque Dios es el primer misionero que hay sobre el mundo. Y nos invita a cada uno de nosotros, es eso, a que vayamos y hagamos la obra. Usted no mire las personas. Esa persona puede ser la más mala, no interesa. Háblele de Dios. Porque no habrá excusa en el tiempo del fin
Que digan, ah, Señor, pero yo no sabía. Claro, usted conoció. Lo que pasa es que no quiso aceptar. Y muchas veces por eso la palabra de Dios dice que el Señor reclamará la sangre de los perdidos porque usted y yo no hicimos la tarea que teníamos que hacer. Y delante de Dios, esas personas que se perdieron son inocentes porque yo no hice la voluntad de Dios. Y el libro dice en el Espíritu de Profecía, dice que Jonás era un hombre que tenía el temperamento de infidelidad, de terquedad, de desobediencia. No tenía ese espíritu de misionero. Pero lo que nosotros sabemos y debemos saber es que cuando Dios dice la palabra del Señor dice que toda boca que sale de la boca del Señor no vuelve a él sino hasta cuando ¿qué? Se cumple. Usted puede ser necio, terco, desobediente, pero si Dios le dice haga esto, el Señor lo va a hacer en usted. Pongámonos en las manos de Dios. Dios quiere cambiar nuestro carácter, nuestro corazón. Dios quiere quitar todas esas asperezas que había en nuestro ser. Y usted puede pensar, o usted analiza cuando usted entregó la vida al Señor. Y usted puede mirar y decir, ay Señor, sí, yo era la persona mentirosa, yo me gustaba pelear, yo me gustaba aquí y tal. Pero usted, Señor, ha ido haciendo la obra en mí. Ha quitado todas esas cosas. Aún me faltan muchas. Pero he visto cómo la mano del Señor ha venido cambiando y transformando ¿qué? Mi vida. Eso es lo que el Señor quiere. Y el Señor nos va a utilizar a cada uno de nosotros, así nosotros tengamos nuestras deficiencias. No interesa. Pero el Señor hará de cada uno de nosotros vasijas limpias para honra y gloria a Él. Y entonces, hermanos, nosotros miramos y observamos que Jonás no estaba haciendo la voluntad de Dios, no estaba yendo a predicar donde el Señor lo mandó. Y dice que había subido la maldad de ese pueblo delante del Señor. Y nosotros encontramos en la historia relatos donde el Señor dice que habían pueblos que donde había subido la maldad ya y había sido ya, tenía su juicio. Lo encontramos cuando en Sodoma. Allí dice que la maldad de Sodoma había subido hasta la presencia del Señor y ha llegado ¿qué? A su límite. Pero Dios mira en este momento, mire, podemos observar que a Nínive, a pesar de que era una nación mala, idólatra, paganos, sanguinarios, Dios extiende una oportunidad para todos. Y dice que Jonás predicó a esa gran ciudad. Y era una ciudad extensa porque al atravesarla le echaban como 3 días a pie. Y en 3 días se arrepintieron 120,000 personas. Amén. Y si nosotros miramos el contexto, en Génesis dice que Noé predicó 120 años. ¿Y cuántos se arrepintieron? 8. Miremos, observemos. Y en ese tiempo de Noé no había gente, claro, habían bastante, estaba todo también el universo lleno de gente. Pero no se arrepintieron sino 8. Y en cambio allí, la predicación únicamente de 3 días bastó para que 120,000 personas se arrepintieran. Cómo es de grande la misericordia de Dios. Y por eso Dios nos quiere utilizar como esos instrumentos a usted y a mí. Dios quiere que nosotros seamos esos misioneros de que llevemos la palabra de salvación.
Porque yo no sé, yo puedo mirar muchas caras, yo no puedo saber quién es salvo y quién no, pero Dios sí. Dios sabrá quiénes van a aceptar y quiénes no. Solo Dios, no yo. Simplemente usted y yo debemos hacer, es la misión que el Señor nos encargó. Pero hay ocasiones tan tristemente que nosotros podemos hablar con nuestros amigos, con nuestros vecinos y nunca pronunciamos nada de Dios. Eso es triste. ¿Por qué? Porque somos como Jonás, egoístas. Yo ya conozco, yo sé que me va a salvar, los demás mirarán a ver qué hacen, o si mirarán cómo conocen. Pero Dios nos encomendó una tarea a usted, a mí, de llevar ese mensaje de salvación a todas las personas para que puedan conocer a Dios. Y en el versículo 4 dice, pero el Señor levantó un gran viento en el mar y una tempestad tan grande que pareció que la nave se iba a romper. Hubo una tempestad tan grande. Y dice el versículo, pero el Señor levantó. Fíjense, hermanos, hay ocasiones o muchas veces el Señor tiene que intervenir en nuestra vida, levantar tormentas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos reaccionar. El Señor tuvo que levantar esa tormenta porque Jonás, ¿qué estaba haciendo? Estaba huyendo, estaba yendo contrariamente a la dirección que el Señor le había mandado. Y por eso el Señor tuvo que intervenir, levantar una tormenta para hacerlo desistir de lo que estaba haciendo. Y en muchas ocasiones, por eso el Señor tiene que intervenir directamente en nuestra vida. Por eso hay ocasiones donde pasan situaciones en nuestra vida y de pronto no la entendemos y, uy, pero ¿por qué me pasaría esto? Ah, es porque el Señor está interviniendo directamente, porque el anhelo del Señor es que usted haga la voluntad de Dios, no la suya. Y por eso la palabra del Señor dice que el Señor levantó una tormenta, porque el Señor deseaba que Jonás volviera y fuera a predicar donde lo había mandado. Pero muchas veces el Señor permite esas tormentas. Y hay ocasiones donde esas tormentas suelen suceder no una vez, sino 2, 3, 4 veces. ¿Para qué? Para podernos corregir. Miren cómo la misericordia de Dios, cómo es el amor de Dios con nosotros. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista, ay, gracias Señor, esto me pasó porque tal cosa estaba haciendo mal. Era porque estaba actuando mal, Señor. Era porque estaba diciendo cosas que no debía decir, Señor. Gracias por eso. Pero en vez de agradecerle al Señor, nos disgustamos con Él. Salimos peleando con Él. Y entonces decimos lo que hizo Jonás. Ahora entonces voy a ir en dirección opuesta. No vuelvo a la iglesia. No vuelvo a hablarle a los hermanos. Y tristemente, hermano, hay ocasiones donde uno encuentra personas que dicen ser parte del pueblo de Dios, pero se expresan del pueblo de Dios de una manera terrible, con palabras que uno sabe que en el momento las tiene tomadas el enemigo. Y eso a mí me duele porque son cosas que uno ve que son momentos que está aprovechando el enemigo. Por eso dice la palabra del Señor que el Señor nos ha dado discernimiento, donde usted y yo podemos mirar lo bueno y lo malo. Sabemos que, y en un momento dado me encontré con una hermana de iglesia así, y se expresó, no, es que esas hermanas de tal iglesia, que pa' allí, que tal. Le dije yo, mire hermana, le voy a decir una cosa. Primero que todo, no olvide que Dios dice que el pueblo de Dios es la niña de sus ojos. No se lo olvide. Y segundo, la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre.
entendamos lo que quiere decir el Señor. Si el hermano me ofendió, perdónelo. Y si de pronto yo no lo ofendí, pero yo voy y le pido perdón. Mire, son cosas que nosotros debemos poner en las manos de Dios siempre. Yo era una persona que era, en ese sentido, no, yo pedirle perdón a las personas. Pero yo le comencé a decir, Señor, así como veo otras personas, de la forma tan sencilla que le dicen a otras personas, ay, perdóneme, piden perdón, pero Señor, yo no he aprendido. Enséñeme, Señor. Yo quiero que tú me enseñes a pedir perdón, que tú me enseñes a aceptar a las personas tal como son. Porque hoy en día nosotros queremos es que nos acepten a nosotros como somos. Si yo dejé este temperamento fuerte, pues entonces así me tienen que aceptar. No. Entonces por eso debemos pedirle al Señor que transforme primero mi corazón, mi vida, mi carácter a su semejanza, para yo comprender a los demás. Porque si yo encuentro en mi camino esas personas que me rechazan, bien, esas personas que hablan mal, bueno, está bien, pero que en mi corazón no haya rabia. Hoy en día las personas no piden perdón, sino viven pensando que en la venganza. Y nosotros escuchamos, porque es que hoy en día muchos escuchan la voz del enemigo. Y por eso hay personas que dicen, es que lo más dulce es la venganza. Sí, eso lo dice, pero el diablo. Lo más dulce que puede haber en Dios es el perdón. Y nosotros lo hemos experimentado porque el Señor nos lo mostró en la cruz del Calvario. No éramos nada, estamos perdidos. Habíamos ido en contra del Señor, eran enemigos del Señor. Pero el Señor allí en el Calvario demostró su amor para con cada uno de nosotros. Y entonces usted y yo, ¿por qué no perdonamos? ¿Por qué usted y yo no hay ese deseo de ir a predicar las buenas nuevas de salvación? Porque muchas veces estamos tomando las iniciativas, pero mías, no las de Dios. Y la historia sigue hablando y diciendo que en esa embarcación iban personas que no conocían a Dios, que tenían otros dioses. Esas personas, a pesar de que no conocían al Dios verdadero, cuando llegó el momento de dificultad, ¿qué hicieron? Clamaron ¿a quién? A su Dios cada uno. Fíjense que lo que nos está demostrando el pasaje, hay ocasiones donde usted y yo estamos viviendo un momento difícil en nuestra vida y no buscamos a Dios. Tratamos de buscar cualquier solución menos a Dios. O si no, dejamos a Dios para último. Y dice que aquí los marineros estos que habían aquí no eran hombres que no conocían a Dios, no eran temerosos de Dios. Y dice que cuando llegó el momento difícil, cuando llegó esa tormenta, que sabían que iban a perecer, a pesar de que eran marineros experimentados, marineros que sabían que habían estado muchas veces en tormentas, que habían pasado por esos momentos difíciles, se dieron de cuenta de que iban a ¿qué? A morir. Y dice que clamaron cada uno a su Dios. Y el Hijo de Dios, el profeta de Dios, ¿dónde estaban? Fíjense, hermanos, cómo nos enseña Dios su palabra, de pronto nuestra manera de vivir. Nosotros observamos que hay personas, amigos, familiares, vecinos que están pasando momentos difíciles, que están en esa tormenta, y usted y yo, tranquilos, durmiendo. No, que no es problema mío. Esas son las expresiones que buscamos nosotros o que encontramos en la boca de muchas personas, siendo adventistas, siendo hijos de Dios, conocedores de Dios, que caminan con Dios. Pero esa es la actitud. Sabemos, conocemos que esa persona está pasando por un momento difícil, sabemos que esa persona está teniendo una tormenta en su vida, pero nunca nos acercamos a esa persona. Estamos durmiendo y por eso el Señor nos dice, levántese, que hace ahí dormido. Hay ocasiones donde nosotros
Hay personas que están pasando momentos difíciles y ni siquiera vamos y le damos una palabra de aliento. Y nosotros debemos aprender que es que Dios es el que nos guía. Dios está al tanto de todo. Dios es el Dios todopoderoso. Y por eso una vez les comenté yo, cuando estaba en la pandemia, hubo muchas ocasiones donde me dijeron, Carlos, es que necesito que vaya a la clínica, al AMC o al hospital para que ore por esta persona. Claro, yo voy. Y en mi casa me decían, pero mi esposa me dice, pero Carlos, por allá con la pandemia, ¿qué tal que usted se contamine? Sí, esa es la voluntad de Dios. Pero yo no puedo dejar de hacer lo que Dios me manda. Jonás tenía que ir a predicar a Nínive a pesar de que conocía que era una ciudad peligrosa, que eran sanguinarios, que eran personas que no aceptaban. Pero Dios tenía un propósito en Jonás y un propósito en esa ciudad. Y por eso Dios cuando nos utiliza a cada uno de nosotros es porque hay propósitos en nuestra vida. Pero nosotros debemos ponernos en las manos de Dios. En esta semana, no sé si usted ha invitado a alguna persona a esa campaña que se va a empezar allí en Palestina. No sé si usted ha invitado a su amigo, a su sobrino, a su primo, a su nieto, al vecino, a su compañero de trabajo, a su compañero de estudio. No sé si lo ha invitado. Llévele una carta. Porque es que el problema hoy en día nosotros es de las personas que dice una frase que la peor diligencia es la que no se hace. Y eso es cierto. Usted le lleva a esa persona, mire, esta carta de invitación. ¿Usted está cumpliendo lo que Dios dijo? Sí. Si esa persona acepta el bien, si no, no. Pero vaya, haga lo que tiene que hacer. Pero hoy en día nosotros decimos, no, pero es para qué él va a llegar. No. Eso van a decir que nosotros somos evangélicos. Eso por allá no van. ¿Usted qué sabe? ¿Acaso usted que usted es Dios? Usted cumpla lo que el Señor dice. Y hay ocasiones donde, hermanos, nosotros, ni siquiera nuestra familia, yo lo puedo decir, por ejemplo, vean, mi hijo Leo, él está apartado, pero yo le dije, no, hágale una carta, yo hoy se la llevo. Porque ese es el deseo de Dios. Dios dice allí en 2 de Pedro que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. El Señor desea vernos a todos en el cielo. Pero muchas veces somos como Jonás. Yo conozco, y si los demás pueden, se perderán. Y en nuestro egoísmo preferimos que se pierda mi esposo que no conocen, mis hijos que no conocen, mis nietos que no conocen, menos el vecino, que se pierdan. Yo ya estoy salvo. ¿Cómo somos de egoístas? ¿Cómo somos de desobedientes? Y la historia de Jonás nos enseña eso. Que Jonás, a pesar de que caminaba con Dios, era un hombre necio, terco, desobediente, y no estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia estaba haciendo un llamado para esa población, para esa gente, 120,000, porque el Señor deseaba que esas personas se arrepintieran. Estaba haciendo la obra de salvación en esa ciudad, pero también la estaba haciendo ¿en qué? En Jonás, en su profeta, porque el Señor sabía que el profeta estaba seguramente como usted y yo, íbamos el sábado a la iglesia y daba el diezmo, pero estaba perdido. Esa es una realidad. Y muchas veces nos hemos vuelto legalistas o religiosos. Yo voy el sábado a la iglesia, ¿sí? ¿Pero qué? ¿No más? ¿Qué estamos haciendo? Y por eso el Señor en su palabra nos muestra las historias para que usted y yo podamos aprender, para que no hagamos los errores que esas personas hicieron, sino al contrario, mirar esos errores y decir, Señor, de pronto yo los estoy cometiendo también, de pronto estoy actuando de la misma manera, de pronto estoy haciendo lo mismo, Señor.
Y yo quiero ponerme en tus manos, Señor, hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Yo anhelo, yo deseo, Señor, es ser ese misionero, ese instrumento en tus manos, y que muchas personas puedan, Señor, a través de este instrumento, puedan conocer la salvación. Y dice que esos 120,000, esa generación, porque el Nahum habla sobre Nínive fue destruida, pero esa generación del tiempo cuando estuvo Jonás, cuando le predicó a esas personas, muchos se arrepintieron y muchos conocieron la salvación. ¿Por qué? Porque es que hay ocasiones donde hay personas que dicen que la historia de Jonás es un cuento. Sí, figúrese que un pescado se lo vaya a comer a uno y después lo vomite. ¿A mentiras? Ah, pero es que el problema es que muchas veces nosotros creemos eso porque no escudriñamos la palabra de Dios. Pero si usted va al libro de Mateo capítulo 12, versículos 38 y 39, dice que aquellos adúlteros, perversos, esa nación que había en ese tiempo, le dijeron al Señor que les diera una señal. ¿Y el Señor qué les dio? ¿Les daré la señal de quién? De Jonás. Ah, si el Señor pronunció a Jonás y la historia de Jonás, era porque había sido ¿qué? Real. Y por eso está escrita en la palabra de Dios. No es ningún cuento. Pero hay ocasiones donde nosotros nos dejamos creer del enemigo y muchas veces decimos, no, fue que el señor fulano dijo que eso era mentiras y seguramente será. Yo pues de pronto pues, pensando que no sea cierto. No, Señor. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido. Y lo que falta se cumplirá a su debido tiempo. Por eso, hermanos, no esperemos. Pongámonos en las manos de Dios. Que podamos ser esos misioneros, esos hombres con el anhelo, con el deseo, con el corazón de ir y llevar las nuevas de salvación para que muchos procedan al arrepentimiento y podamos encontrarnos con todos ellos en el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor haga la voluntad en cada uno de nosotros y que nos pongamos en las manos de Dios. Dios nos guarde.